ISTE es ingeniero electricista, está cursando la especialización en gerencia de mantenimiento. Desde el 2021 trabaja en EPM, en la Dirección de Gestión de Activos. Y Edwin Alberto Londoño, especialista en gestión de activos físicos, con 15 años de experiencia, profesional de diseño, implementación y optimización de sistemas de mantenimiento, confiabilidad y gestión de activos físicos. Les doy la bienvenida, adelante ya tienen su espacio. Gracias. Bueno, gracias por asistir. Yo creo que en este espacio vamos a compartirles una experiencia que de la entrada hay que decir que no lo desarrollamos solos, sino que esto hizo parte de un grupo bastante amplio porque teníamos un propósito y era que fuera una visión multidisciplinaria, ¿sí? Adicional. Entonces, para empezar, tenemos unas cifras. EPM en el 2021 dejó de percibir 34.000 millones de pesos. Los 34.000 millones de pesos se compone en incentivos y en compensaciones. Digamos que hasta aquí estamos viendo una visión netamente económica. Pero cuando uno empieza a entender el problema de fondo, empieza uno a entender un poco panorama más global. Hay una fuente del Banco Interamericano de Desarrollo que dice que la calidad del servicio está directamente relacionada con el crecimiento económico de un país. Yo no sé si a ustedes les resuena eso, a mí me resuena demasiado, porque pasamos de un contexto local a un contexto país, ¿cierto? Todos sabemos las necesidades de nuestro país. Como si esto no fuera poco, lo vemos en un siguiente nivel, y es que hoy la problemática que estamos atacando, tenemos vidas de por medio, ¿cierto? Es solo un caso, lo traigo porque es un caso que nos encaprichó mucho en determinado momento. Es que una señora que iba caminando en el municipio de La Estrella, hay una zona, es un camino real que lo lleva a uno a diferentes reservas naturales. Es hermoso porque es un túnel verde. Caminar por allí es bastante gratificante. Es un camino que pues, mi papá camina bastante por allí. En algún momento yo he caminado y también he caminado conmigo. Sin embargo, en un momento, seguramente una señora, ella era profesora, con toda la buena intención del mundo, ve un cable en el piso, seguramente con la intención de moverlo hacia un lado porque pues, es un paso por donde caminan las personas, y en ese acto pues fallece. Entonces, si lo vemos, tiene una trascendencia impresionante en lo económico para la empresa, en el desarrollo económico para el país, y toca vidas, ¿sí? Entonces, el inicio de este camino comienza con una solicitud que nos hace el proyecto Calidad de Servicio, donde dice, venga, analicemos a través de las técnicas que nosotros internamente tenemos, es análisis causa-raíz, y allí, pues, nuestra metodología dice, primer paso, junte unas personas, forme un equipo multidisciplinario. Y a veces pasamos por ahí de una manera rápida, y para mi parecer es uno de los pasos más importantes porque es la única manera de que un problema se aborda desde diferentes puntos de vista, ¿cierto? Entonces, en esa primera parte, personas de operación y mantenimiento, planeación de infraestructura, planeación de recursos, unidad de espacios de reposición, seguro se me quedan por fuera, pues nos reunimos, nos conectamos para generar nuevas posibilidades.
Yo frecuentemente me preguntan qué es gestión de activos, y yo digo es conectar, conectar para generar nuevas posibilidades. Cuando conectamos, cuando nos reunimos, cuando empezamos a emitir nuestras ideas desde diferentes puntos de vista, es cuando decimos generamos sinergias que transforman. Entonces, yo quería pasar rápido por allí sin primero decir esto es un trabajo de mucha gente que aquí lo traemos, pero que hay un agradecimiento ahí detrás. Si le damos siguiente, se definieron las principales causas y nosotros lo encerramos en unas condiciones de uso. Sin embargo, en este espacio vamos a centralizarlos en las oportunidades del programa de manejo forestal y allí encontramos un detonante y es que es un componente que impacta o incide significativamente en el resultado total. Si le damos siguientes, dentro de las acciones, como una compañía de nuestro anterior jefe, le decíamos, listo, tenemos un alcance dentro del análisis causa-raíz y es, haga su diagnóstico, emita unas acciones y trasládeselas a unos responsables. En este caso, dentro de las acciones teníamos redefinición de la estrategia forestal y pues saltamos al vacío diciéndoles, venga, ya no vemos el partido desde la tribuna, sino que venga, juguémoslo juntos. Un tema que pues costó bastante, incluso algún jefe nos decía, pero eso sí es de su alcance. Sin embargo, decididos, pues enfrentamos el reto y empezamos a construir. Entonces, en términos generales, en términos de números, pues tenemos una senda regulatoria, tenemos una problemática grande, 35 millones de horas cliente, ¿cierto? De esos 35 millones, 29 millones son actividades no programadas, fallas de los elementos de la red. Eso significa un 82%. Ahora, nos separan 9 millones del mercador, 9 millones de horas cliente. De esos 9 millones, en el 2021 era lo que nos separaba de lograr el mercado. Cuando empezamos a entender un poco los números, entonces encontramos que árbol o rama sobre la red, solo en ese código de falla teníamos allí alrededor de 6 millones. Recuerden, tenemos 9 millones para meternos en esa senda regulatoria. Recuerden que no es solo lograr el indicador. Recuerden que hay un beneficio, hay un componente de desarrollo económico para el país y hay un tema de vidas, ¿cierto? Cuando empezamos a investigar ese número, ahí hablar con contratistas, hablar con el oficial, de entrada el equipo de análisis determina de que ese número podría ser mayor. Pues por un lado necesitamos 9 millones para lograr meternos en esa senda regulatoria, pero por otro lado tenemos que solo el tema forestal son 7 millones. Entonces nos deja cero. Tenía un componente adicional. Uno podría decir, mira, el tema forestal está en cuidados intensivos. Y las decisiones que se tomen en términos forestales no son las mismas que cuando yo estoy haciendo un diagnóstico preventivo, ¿cierto? Entonces, aquí decíamos, todo es estratégico porque es un tema de labor. Es decir, tenemos que movilizarnos a la ejecución. No necesitamos cadenas de suministro, materiales que están retenidos en la... No, es un tema neto de labor. Le damos siguiente, este reto se unen nuevas capacidades porque veíamos un tema bastante complejo, tema social y ambiental, entonces necesitamos integrarlos, gestión del cambio porque parece sencillo, pero aquí tenemos múltiples áreas donde había una necesidad premiante que era, venga, ¿cómo conversamos? Entonces, para establecer esa conversación, por allá de las carpetas que mantienen uno guardadas, entonces sale el stream mapping. El stream mapping o mapeo de la carne de valor. ¿Qué es eso? Pues básicamente un método, pero detrás de ese método había una necesidad.
La necesidad era, escuche, busque entender, y luego busque ser entendido. El planeador de mantenimiento hace unas actividades y espera que el ejecutor las realice. Pero el ejecutor está bombardeado de actividades no planeadas, entonces no puede realizar esas actividades que le entregan. Entonces, en ese espacio identificamos restricciones. Allí algunas fotos de los ejercicios que se hicieron. Cuando nos escuchamos, cuando entendemos y buscamos ser entendidos, salen nuevas ideas. Esas ideas se agrupan y se priorizan. Y allí sale algo que es muy valioso, y es que tradicionalmente hay una serie de mitos que se conservan en el tiempo, y es, hombre, por ejemplo, ¿por qué la calidad del servicio está deteriorada? Porque estamos en invierno. Ah, sí, tenemos 3 años consecutivos de invierno, esa es la razón. Entonces, había una serie de mitos que entre todos lo discutíamos y decíamos, definitivamente como estamos, no vamos a lograr el resultado, y lo que necesitamos es un proceso ágil y flexible que se sincronice con las necesidades de los grupos de interés. Y esto, cuando hablamos de grupos de interés, pues allí está el cliente, y sabemos que ese grupo de interés pues está el dueño, están los proveedores, los contratistas, estamos nosotros como empleados. Cada uno tenemos diferentes necesidades. Esas necesidades pretendemos abarcarlas con la estrategia que emerge. Esa estrategia emerge de unas conversaciones y salen unos temas priorizados que son estos que están acá. Entonces, la estrategia reúne como 4 elementos importantes. El primero es que debe haber un estrecho enfoque en la meta crucialmente importante. ¿Cuál es? SAIDI. SAIDI está declarada en nuestros cuadros de mando integral, es una meta estratégica en el plan de negocio, en el plan operativo, en todas partes está. Entonces, claramente deben haber esfuerzos direccionados hacia SAIDI. Debe haber herramientas que nos apoyen para lograr esa agilidad y esa flexibilidad que hablamos. Y adicional a eso, deben haber tableros que nos permitan en esos espacios de rendición de cuentas revisar que las cosas las estamos haciendo bien. Cuando nos damos cuenta que las cosas las estamos haciendo bien, es decir, si yo voy, priorizo un circuito, voy envío mi cuadrilla de poda y logro que ese era un mal actor, y por mi acción logré bajar ese mal desempeño que tenía el circuito, pues no hay nada más motivador que ganar. Entonces, allí, reuniendo estos elementos, pues sale una necesidad, y es que todos hacemos parte de un ecosistema, todos damos y recibimos, entonces vivimos como en una especie de simbiosis, ¿cierto? Esta especie de simbiosis la comparo siempre con esto, y es que ustedes saben, estos peces pequeñitos nadan alrededor de la ballena, ¿cierto? ¿Por qué nadan alrededor de la ballena? Porque se alimentan de algunos parásitos y algunos elementos de la piel de la ballena. Pero a la vez, y eso es beneficioso para la ballena, ¿cierto? Mantiene saludable su piel. Y a la vez, la ballena, por su imponente tamaño, pues algunos depredadores no se le acercan a estos peces. Entonces estamos en un ecosistema donde si trabajamos juntos, podemos lograrlo. Si le das ahí, porfa, cada especie, y esto vamos haciendo la analogía, cada especie da y gana algo. Nosotros, planeación de los recursos, planeación del mantenimiento, cada área, cada dependencia debe dar y debe ganar algo. Estas relaciones son indispensables para la supervivencia de las especies. Recuerden que había un círculo grande allá, proveedores y contratistas. Proveedores y contratistas
son los que actualmente están dando la cara al cliente, son los que atienden la página. Allí ahorita conversábamos y Dairo me decía, mi mamá me llamó y me dijo, aquí está el contrato, perdón, aquí está que en mi casa. Cuando él fue y visitó la mamá, dice, ah, era el contratista que está atendiendo la necesidad de la madre. Entonces, contratistas, proveedores hacen parte de esto y finalmente lo que buscamos es que el contratista no solamente su beneficio esté relacionado a la utilidad. El propósito del contratista debe estar correctamente alineado al propósito del PM, ¿cierto? Brindamos bienestar a las comunidades. Entonces, para terminar y darle paso a mi compañero, quería finalizar con esto. Vivimos en un ecosistema, vivimos en simbiosis y pues juntos somos más fuertes. Voy a mostrar una cosita acá. Listo, entonces ya con todo este contexto pues que Edwin nos explicó, ¿cierto? Relacionado más al tema estratégico, más al tema de las acciones que se tomaron desde la necesidad y el problema pues que él nos explicó. Una de las cosas pues que se definió fue el tema de la estrategia forestal, ¿cierto? De cómo íbamos o cómo digamos atacábamos o qué circuitos deberíamos ir a atacar primero por su contexto, por su situación, ¿cierto? Obviamente todo enfocado en el tema forestal. Eso era parte, digamos, de las definiciones a las que se llegaron. Entonces, en ese orden de ideas empezamos como a analizar con ese equipo multidisciplinario cuáles eran las opciones que teníamos para saber a dónde deberíamos pues, ir. Entonces, ahí sale a relucir una metodología que todos conocemos, ¿cierto? Que es la de criticidad. Y veíamos, si usamos la priorización que nos entrega criticidad, si nos dará la señal que estamos buscando en el tema forestal. Entonces, ahí nos encontrábamos con que la criticidad nos da un análisis del riesgo general, ¿cierto? Todos sabemos del impacto a las personas, al medio ambiente, a la calidad, a la reputación y al financiero. Pero entonces nos damos cuenta que también nos iba a enfocar esfuerzos, ¿cierto? A partes donde tal vez el problema no era forestal, sino podría ser por otra razón ese nivel pues, de riesgo. Entonces era parte como el análisis inicial que hacíamos, una herramienta que teníamos a la mano funcionando, pero que encontramos como ese pequeño bache. Como en esa búsqueda pues, de una herramienta, decidimos fue desarrollar específicamente una herramienta de priorización que sí estuviera netamente relacionada a la poda. Entonces, ahí, con ese equipo pues, multidisciplinario, que era un equipo que yo llamaría de expertos, ¿cierto? Porque conocen el proceso, conocen los activos, conocen los circuitos, conocen pues todo el contrato, se definieron unos criterios, ¿cierto? Para establecer, digamos, dónde debería yo atender primero o qué circuitos debería atender primero, ¿cierto? Como lo solicitaba pues, la estrategia forestal. Además de eso, necesitábamos que esas variables, ¿cierto? Esos criterios que se definieran fueran, digamos, de consulta directa, no de información, digamos, que se levante, lo diría yo de manera manual, sino que esté en nuestras bases de información. Entonces, ya con esas premisas se definieron pues esos criterios, se buscó una herramienta que nos hiciera todo el procesamiento, todo el desarrollo, ¿cierto? Y se lo entregara pues al planeador, a las partes interesadas, ¿cierto? De la ejecución del tema pues forestal. Entonces, en ese digamos, procesamiento, tomamos pues información directamente de Máximo, directamente del modelo pues gráfico, tomamos información también de Centauro, ¿cierto? Que es el cual nos lleva como, o nos da pues la información de los diferentes indicadores pues de calidad. Y todo esto alimentaba pues el modelo, lo llevábamos pues a ClickSense, que es la herramienta pues el BI acá de la empresa, y se lo entregábamos al planeador para que él ya lo usara y tomara pues sus decisiones. Acá voy a remitirme pues a Click y les voy a mostrar directamente pues la aplicación en ClickSense funcionando con un ejemplo.
Entonces, acá estamos. Entonces, el panorama inicial o la estrategia definía ir a toda la red trifásica, ¿cierto? Que tiene EPM, porque es donde, digamos, está el mayor riesgo potencial o afectación, pues, al indicador, que era, pues, el que estábamos atacando, que ya se explicó. Entonces, esa priorización y esos criterios que se definieron buscaban darle ese orden a saber a qué circuito debería ir primero. Entre esas variables que se definieron fue la cantidad de aperturas, ¿cierto? Aperturas analizadas específicamente al tema de poda, el tema del indicador, ¿cierto? Que queríamos atacar o reducir, esas horas cliente. También un tema de los clientes que tienen circuitos, ¿cierto? Pensando, digamos, en el impacto potencial que podría tener la falla del circuito. También un tema de los meses sin podar, la última intervención que tuvo el circuito en temas, pues, de poda. Y un tema, digamos, que determinamos como, por decirlo así, de densidad arbórea de cada circuito. Esto basado, pues, digamos, en la información que teníamos al alcance, que estaba, pues, en máximo, ¿cierto? Que es de la cantidad de árboles podados en los periodos anteriores. Ahí nos da una idea de cuánto era la densidad más o menos arbórea que tenía cada circuito. Entonces, ya uniendo, pues, metodológicamente, pues, estas variables definimos y nos da, pues, una priorización y un orden, ¿cierto?, de los circuitos. Entonces, por ejemplo, acá voy a tomar el segundo, que es un circuito de Bajo Cauca, el cual es el top 2, digamos, en todos mis circuitos de Antioquia, y el top 1 en la región, pues, Bajo Cauca. Entonces, la estrategia forestal define B. Este es un circuito al cual debes ir a toda la longitud trifásica, que son 35 kilómetros. Y además de eso, analizando la información, nos dábamos cuenta que también había, obviamente, en la red monofásica una afectación, pues, al indicador. Entonces, cuando analizábamos los datos, veíamos que atacando el 20% de la longitud, ¿cierto? O yendo mejor al 20% de esa longitud monofásica, estábamos atacando el 80%, digamos, de la afectación. O sea, ahí se concentraba el 80% de la afectación que ocurría en las redes. Entonces, en ese orden de ideas, también era necesario priorizar esos segmentos. Entonces, acá, digamos, si vemos la afectación, pues, para este caso en particular, de este circuito en la red monofásica, estaba en 13.000 horas cliente. Y si yo selecciono los primeros 6 que me entregan, pues, la priorización de ese circuito, ya estoy atacando más del 80% del indicador, ¿cierto? Esta priorización también depende, pues, de un análisis de variables y de información, como se definieron la de circuitos. Entonces, con solo estos 6 ya ataco el 80%, pues, del indicador, y solo tengo que ir más o menos al 20% de la red. Entonces, eso, hasta ahí ya vamos. En la red trifásica, que son 35 kilómetros más 73 de la red monofásica. Acá les quiero mostrar, digamos, cuál es el panorama, ¿cierto?, del circuito completo. Este es el circuito. Y acá en verde está toda la red trifásica, ¿cierto? Ya definió que se iba a ir y se iba a recorrer para podar. En naranja tenemos la red monofásica, que vean cómo, pues, es de extensa para este circuito. Y en los punticos azules son el elemento, pues, de corte que divide cada segmento. Entonces, acá no sabemos, pues, o digamos, es muy complejo por el alcance, digamos, que se puede tener, recorrer o completamente, pues, la red, ¿cierto? Pero entonces ya con ese análisis que hacíamos, digamos que todo esto, ¿cierto? Todo ese recorrido se reducía a ir nada más a estos segmentos, ¿cierto? Entonces ya pasamos de tener ese panorama tan grande, ese panorama tan complejo, ¿cierto?, de recorrer, a ir a los lugares puntuales y estratégicos donde en realidad me está golpeando severamente, pues, el indicador. Entonces, sé que voy a ir a la red trifásica, a toda la zona verde, y debería también recorrer estos elementos de corte, pues, aguas abajo, que también me están generando una afectación potencial importante, ¿cierto? Como lo mencioné anteriormente, ahí se concentra el 80%, pues, de la afectación. Listo. Digamos que en la dirección también se desarrolló otra herramienta que le permitía tomar decisiones al planeador, ¿cierto? Y es un tema de segundas intervenciones.
Este tema yo lo llamo como los sensores en campo, ¿cierto? Que son esas personas que cuando ocurre pues un evento de falla, llaman, él va y lo atiende, él hace su primera intervención y reporta pues para que se realice una segunda intervención. Entonces, acá se toman todas esas, o digamos también del sistema de información, aquellas segundas intervenciones reportadas, en este caso pues para este circuito de ejemplo, son los punticos pues naranjas donde él reportó, y esto lo que buscaba era apalancar la decisión pues del planeador, ¿cierto? O sea, con el objetivo de que adicione, ¿cierto? Esas zonas donde, ve, mira que me están diciendo el sensor que tengo en campo que debo ir y recorrer también esos elementos porque me están reportando eventos de falla pues en la red últimamente. Entonces, ese era como digamos, el recorrido, ¿cierto? Lo que brinda pues la herramienta al planeador para su toma pues de decisiones. Hasta acá teníamos como el tema de priorización, y como Edwin mencionaba, también hay un tema de seguimiento, ¿cierto? De seguimiento a este proceso. Entonces se desarrolló una herramienta que gestionara como ese proceso que les hemos contado, y es esta, la llamamos pues como seguimiento de efectividad de la poda, ¿cierto? Donde tenemos pues como valga la redundancia, un seguimiento al indicador, ¿cierto? Al indicador que queremos impactar, un seguimiento a los costos, ¿cierto? O sea, para yo definir o digamos tomar decisiones de que estoy invirtiendo una gran capital en cierta zona, yo quiero ver qué tanto pues me está impactando el indicador. Entonces tenemos análisis macro, ¿cierto? Análisis general por regiones, subregiones, podemos compararnos, o la herramienta nos da como esa comparación en tiempos, en periodos anteriores con periodos actuales, y puedo ir analizando para digamos, unas decisiones de pronto más de alto nivel. También podemos llegar al detalle, ¿cierto?, de analizar la efectividad ya del circuito puntualmente, donde tenemos también los costos reducidos o digamos ya llevados pues a circuitos, e indicadores llevados también a circuitos. La herramienta nos brinda, digamos, la capacidad de ver el comportamiento del indicador y el impacto del indicador cuando yo hago una acción de poda. Entonces voy a volver al ejemplo que teníamos, el 303.13, ¿cierto? Acá podemos ver pues el comportamiento, en verde las intervenciones realizadas, en naranja el indicador, ¿cierto? El comportamiento del indicador. Y como podemos ver acá, por ejemplo, en este periodo de marzo hubo digamos, una inversión importante, ¿cierto?, en el tema de poda. Entonces, si yo me paro pues ahí, puedo ver, y la herramienta me permite observar cómo impacta pues esa intervención en mi circuito pues. Entonces, por ejemplo, acá, comparando pues periodos anteriores con periodos actuales, son una reducción del 76%, ¿cierto?, en el indicador que estoy impactando. También muestra un tema pues de aperturas, y ya, digamos, si llegamos y queremos hacer más detalle, más análisis al proceso, ¿cierto?, de poda, la herramienta brinda la opción de ver cuáles son las zonas donde yo he realizado poda y si efectivamente ahí han ocurrido pues los eventos de falla, que también hace parte pues como de esa efectividad que suceda o que no. Entonces, por ejemplo, acá en verde, ¿cierto?, en verde grueso, es la red trifásica y que ha sido podada. Y en rojo son los lugares donde he tenido eventos pues de falla. Ahí estoy pues filtrado un año, estoy parado pues en el mismo circuito que teníamos, y ahí pues digamos ya podemos hacer como análisis de que efectivamente si esa poda que estoy realizando me está llevando, o las fallas me están ocurriendo en la misma zona que ya podé o que no he podado. O que en realidad, digamos, ya las fallas se trasladaron, pues como esto es adaptativo, como mencionábamos, a otras zonas o a otras partes del circuito, ¿cierto? Listo, yo creo que hasta ahí llega como nuestra presentación, nuestro alcance y lo que le queríamos compartir. No sé, solo un comentario para terminar. Si vamos aquí a priorización de poda,
volvemos nuevamente a las solicitudes de servicio. Las solicitudes de servicio. A las solicitudes de servicio, estas. Sí, pero en el mapita. Hace un par de semanas estábamos en una reunión y había una persona que trabajó en Iberdrola, en España, en distribución de energía, donde hizo un comentario, ahí mismo lo conectamos y vimos, a nosotros nos dio en determinado momento más información el registro del oficial que la cantidad de datos que estaban en los diferentes sistemas. Y basado en esa información, desarrollamos nuestros códigos y de esa manera logramos mejorar la condición de servicio. Entonces, es supremamente relevante porque si en un punto de estos entramos y vemos que hay solicitudes de servicio, el oficial está reportando toda urgente porque las guaguas y los árboles están sobre las redes, no los intervenimos, entonces sabemos que hay recurrencia. Entonces, el comentario de refuerzo es proveedores, contratistas que están al frente de esos trabajos nos brindan la información necesaria para poder actuar de una manera ágil y flexible, y por eso es que nosotros estamos llamando esto una priorización adaptativa. Por eso terminamos. Yo creo que lo que sigue es... No, muchas gracias a Edwin y a Santiago pues, por la presentación, y este espacio ya es para preguntas e inquietudes. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la presentación y felicitaciones por el trabajo, por el desarrollo pues, que hicieron. Pues, a ustedes les consta que he hecho mucha fuerza con este tema de la calidad del servicio en TID. Quería preguntarle si efectivamente esa priorización la están teniendo en cuenta hoy las acciones de PODA en los presupuestos de PODA por parte del negocio. Sí. Luego de que, digamos que el equipo horizontal profesionales desarrollamos la iniciativa, entonces empezamos una serie de escalas. Entonces hubo un espacio donde nos sentábamos con jefes y director. A esto les llevamos los números, una metodología de análisis del costo del ciclo de vida, donde efectivamente veíamos unos números y una necesidad de ampliar cobertura. Nuestra cobertura actual, con las mediciones que hacíamos del año pasado, estábamos en un 23%. O sea, tenemos 52.000 kilómetros de red en niveles de tensión de 13.2 a 44, y solamente de esos 52.000 kilómetros llegamos a un 23%. Entonces, planteamos diferentes alternativas, donde los jefes nos ayudaron a definir esas alternativas y otras adicionales, donde decíamos, efectivamente necesitamos ampliar cobertura. Esa revisión se hizo en otra instancia, gerencia TID, y luego lo llevamos a vicepresidencia TID, donde vimos el aval de la estrategia y le dijeron al negocio adelante. Adelante en términos de recursos y adelante en términos de metodología. Nosotros hacemos un espacio que llamamos ciclo de medición CRD, y allí hacíamos la pregunta en términos de estrategia. ¿Cómo va la estrategia? Hay zonas como Oriente, hablábamos con el planeador de Oriente, donde dice, efectivamente, a mí me dieron más recursos, incorporé más cuadrillas y estamos dedicados, de acuerdo a la priorización, a avanzar en esos terrenos. Hay otras regiones donde dicen, todavía no tenemos la gente, porque la estrategia es, voy y reviso, hago una avanzada donde debo cobrar, vuelvo y el contratista va a esos puntos específicos y allí no se avanza. Entonces, en concreto es, avanza en unas regiones, pero no avanza a la misma velocidad en otras regiones. Yo tengo una duda. ¿Cómo se ingresa a la plataforma y quién tiene permisos para ingresar? Cada aplicación tiene un stream y lo que se necesita es montar un catálogo pidiendo acceso al stream. Creo que es en aplicaciones
Dani, sin aprobación. No, son permisos sobre aplicaciones, license y stream. En este caso está en El proceso de mantenimiento. Eso se supone en el stream de proceso de mantenimiento porque es de ellos. Es catálogo, acceso a aplicaciones y el stream. Listo. Hemos trabajado durante el Veo que tiene momentito el tema de indicadores de calidad, ¿cierto? Pero esto impacta directamente el control. De pronto monetizar ahorrar en En parte de la presentación hablamos de que hoy hay una situación de cuidados intensivos frente al indicador de calidad de servicio, que las acciones cuando uno está en cuidados intensivos son diferentes a acciones cuando estoy en un estado estable. En esta etapa hay una necesidad de ampliar cobertura y eso significa algo así como 51 millones de pesos versus 31 mil millones de pesos que es el actual contrato. ¿Cuál será el paso a seguir para darle mayor mejora a la plataforma? El paso a seguir. Esa me gusta mucho porque cuando uno le dice el 95% de las estrategias fallan en su ejecución. Entonces, aquí, digamos que hay planteada una estrategia, si volvemos a la presentación y mostramos la estrategia, uno podría decir, a la estrategia, uno podría decir, nosotros decidimos jugar y jugar para ganar y vamos con toda en lo que podemos contribuir. La pregunta es cómo va el resto y si vamos a la misma velocidad y si realmente ese enfoque que nosotros decimos, estamos viendo SAID es un indicador estratégico, si estamos moviéndonos hacia allá. Entonces, lo que nosotros pensamos es dos cosas. Lo primero, esto no sirve de nada si no se lleva a la ejecución, ¿cierto? Que se haga. Y nos pasa mucho con RCAs. Salen los planes de acción, salen los planes de mejora, entonces uno dice, ¿será que el análisis no es bueno? O el análisis es bueno, pero las acciones no se ejecutan. Y lo segundo es, esto fue puro conocimiento orgánico. Cuando digo conocimiento orgánico es que esto emergió de un grupo de personas que se unieron de una manera sin presión de los jefes a contribuir en esto. Incluso, pues, para algunos es un extra porque no hace parte de sus planes de trabajo, pero contribuyen a que esto se haga. Sale un resultado orgánico. Nosotros decimos, allí dimos lo mejor, pero seguramente con nuestras capacidades y posibilidades. Si esto lo toma otro grupo que tiene otras capacidades, ciencia de datos y todo esto que está emergiendo a través de los datos, pues seguramente se mejora. Entonces, ¿qué sigue? Pues lo que está establecido que se haga y avanzar, porque esto es como, venga, que esto es un primer escaloncito. Esto no pretende solucionarle la vida más bien solucionar de raíz, porque era muy claro desde el inicio. Nosotros podemos ser muy buenos, priorizar, podemos tener el tablero, pero venga, el contratista, el proveedor está afuera, está solo, y el comentario en las sedes, en los despachos es, estamos en manos de los contratistas. Entonces, cuando eso es así, uno dice, hay elementos que si no se conjugan, no se logra ese resultado. Entonces, pues digamos que con todo el entusiasmo avanzamos hasta acá, pero estamos 100% conscientes de que esto detrás. Está listo, muchas gracias. Gracias.